En primer lugar, lo que hay que hacer es crear una nueva máquina virtual. Para ello tenemos el VirtualBox abierto, le damos clic en Nueva y entonces le ponemos el nombre. En cuanto al nombre, SOR guión, pues en este caso le voy a poner 2K8 del 2008 y vosotros le pondréis un número. Yo le pongo 00, vosotros pondréis vuestro número de puesto y vuestra aula. El tipo de sistema operativo va a ser Windows. Bueno, aquí le voy a poner una W, de acuerdo, y será Windows 2008, en mi caso voy a poner 64 bits. Esto solamente es importante en el caso de que vayáis a ponerle al servidor más de 4 GB de memoria, ¿vale? En este caso nos daría igual coger la de 32 que la de 64, pero mira, lo cojo así. Le doy a siguiente. En cuanto a la memoria, yo le voy a poner 2048 porque tengo memoria suficiente, pero en vuestro caso os adaptaréis a la memoria que tengáis en la máquina en la que estáis creando la máquina virtual, porque hay que tener un equilibrio entre máquina real y máquina virtual en cuanto a memoria RAM. Le doy a siguiente. Le voy a decir que sí que creo que crear un disco duro ahora. Le doy a crear. Formato VDI, que es el nativo de VirtualBox, reservado dinámicamente para que no me ocupe todo el espacio ya, de acuerdo, y le añado aquí un 1 porque voy a crear un segundo disco duro, es decir, el nombre se queda igual, es el mismo nombre que el de la máquina, y le añado un 1 porque yo quiero, insisto, que uséis dos discos duros, tamaño 25 GB, le digo crear, y la máquina virtual se acaba de crear, es esta de aquí. Me voy al apartado de almacenamiento y ahí tengo que hacer dos cosas. Por un lado, añadir ese segundo disco duro que yo decía, ¿vale? Con el mismo nombre que el primero, entonces no lo tengo todavía y le voy a decir que voy a crear un nuevo disco. Lo mismo que antes, y en el nombre yo le pongo el mismo nombre de la máquina virtual, SOR W2K8-00 en mi caso, -2 porque es el segundo disco duro, el mismo tamaño. Este disco se utilizará para los perfiles móviles más adelante. La segunda cosa que tengo que hacer aquí es cargar un DVD, la ISO de lo que es el sistema operativo. Para eso recordad que seleccionando el DVD o CD, de acuerdo, yo lo tengo ya aquí, pero nos iríamos a seleccionar un archivo, exploraríais e iríais a la ubicación donde tengáis esa imagen de lo que sería el Windows 2008 Server. Le doy a aceptar y ya tengo la máquina preparada. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Arrancar la máquina y comenzar con esa instalación. Bien, están cargando los ficheros, los archivos, ¿de acuerdo? Durante el proceso de instalación del Windows 2008 Server no nos piden demasiadas cosas, simplemente vamos a tener que aceptar el contrato de licencia, vamos a tener que elegir lo que sería la versión del sistema operativo que vamos a usar y el tipo de instalación, y sí que tendremos que hacer lo que es el particionado del disco. De acuerdo, lo que es el procedimiento, estas primeras pantallas, depende de la ISO que vosotros tengáis. Aquí me pide el idioma, de acuerdo, el formato de la hora y el teclado. Yo le doy a siguiente, le digo instalar ahora y, como os decía, lo primero que me va a pedir es la versión del sistema que voy a utilizar. Como yo he creado la máquina virtual para 64 bits, tendré que utilizar una máquina, o sea, una ISO o una instalación, una versión que sea de 64 bits. Ahora veremos que nos salen distintas versiones, como es la estándar, la Enterprise, la Data Center, todo eso depende del uso que se le vaya a dar al servidor, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a hacer, tenemos las instalaciones Server Core. Las instalaciones Server Core son instalaciones que solamente tienen cargado lo que es un entorno gráfico muy limitado. Entonces hay que manejar por completo el servidor en modo texto. Nosotros, como os decía, vamos a elegir la versión estándar, en este caso de 64 bits. Si la máquina la creáis de 32, entonces utilizaríais el x86, que sería la versión para 32 bits. Le damos a siguiente, aceptamos los términos de licencia, siguiente, y aquí me pide el tipo de instalación. En esta misma ventana me dice
lo que significa actualización o personalizada, que son los dos tipos de instalación que podemos realizar. En el caso de actualización tendríamos que se actualizaría. Esto quiere decir que tenemos un Windows Server previo, importante, que tiene que ser una versión server, y se conservan los archivos, la configuración y los programas que ya están instalados. Por si acaso siempre nos recomiendan hacer una copia de seguridad. Esta opción no está disponible, como veis está en gris. Nosotros vamos a utilizar la opción personalizada, el tipo de instalación personalizada, y esto es instalar una copia limpia de Windows y ya seleccionaremos lo que queremos ir instalando. Elegimos esto y continuamos. Ahora me pide el particionado. ¿Dónde quiero instalar Windows? Fijaros que aquí tendría lo primero que crear particiones. Voy a crear una partición en cada uno de los discos, son los dos discos duros que yo he instalado. Le doy a opciones de unidad, tengo el primer disco duro seleccionado, voy a decirle nueva partición con todo el espacio, ¿de acuerdo? Fijaros que el formato de archivos no me lo pide, va a ser NTFS sí o sí. De acuerdo, crea esa primera partición, porque aquí nos ponía espacio sin asignar en el disco. Ya sabéis que si no tenemos una partición no se puede crear, o sea, no se puede instalar un sistema operativo. Voy a particionar ya el segundo disco, esto lo podríamos hacer desde el administrador de discos después, ¿de acuerdo? Pero yo lo voy a hacer ya. Le digo nuevo, el tamaño completo, le digo aplicar igual que he hecho antes, ¿de acuerdo? Y esa es la primera partición que me dice que es de tipo principal. De acuerdo, y aquí me dirá disco 1, partición 1. Podría hacer más particiones, pero en este caso vamos a simplificar. Ahora es importante que volvamos a seleccionar la primera partición, porque si le doy a siguiente, sin haber seleccionado esa primera partición, ese primer disco duro que tengo, lo que va a ocurrir es que se instalaría en el segundo disco. Entonces a mí me interesa que se instale en el primero. Bien, le doy a siguiente y ya comienza el proceso de instalación. Durante esta instalación, el sistema lo que va a realizar es copiar una serie de archivos. Esos archivos suelen estar comprimidos y por tanto luego lo que tiene que hacer es expandir los archivos, que sería como una descompresión. Ahí nos va marcando el porcentaje de los archivos descomprimidos, por así decirlo. Luego va a proceder a instalar una serie de características, algunas actualizaciones y luego realiza un reinicio. Y tras este reinicio lo que hace es completar la instalación antes del reinicio final. Podemos comprobar que la instalación es similar a la del Windows 8 y Windows 7, apenas nos pide intervención del usuario y simplemente va instalando archivos, pone un nombre de equipo aleatorio, no nos pide usuarios ni nada por el estilo.